Bienvenidos, mi querida comunidad, a un nuevo capítulo de Evolución Consciente Yo 2.0. Y este tema de hoy va muy alineado al capítulo anterior, que tiene que ver con las creencias limitantes. Nosotros identificamos cada una de las creencias que nos habían limitado, probablemente hasta nos siguen limitando, no lo sabemos, seguimos en este trabajo. Pero hoy vamos a tocar el tema de cómo estas creencias afectan nuestras relaciones, inclusive Sí, nosotros, cómo nos desenvolvemos con nuestro entorno. Y entonces, bueno, de que estoy aquí acompañada, ya ustedes saben, de Dilka, de Gabo y de Manuel, y obviamente pues para desarrollar este tema súper interesante para todos ustedes. Y entonces, nada, te cedo, Manuel, para que nos des el honor de iniciar este capítulo. buenísimo. Bueno, como estamos conversando un poco de esas creencias limitantes, ¿cómo van afectando nuestra relación, no? Muchas veces ellas nos limitan porque pensamos que no somos suficientes para la persona que tenemos al frente, porque pensamos que nuestra autoestima está por debajo o por todo este tipo de cosas. Entonces, cuando uno comienza a detectar esta situación, ahí comienza nuestro cambio de vida. Porque entonces nosotros no creemos que podemos brindarle algo interesante a esa persona que está al frente de nosotros. Y resulta, acontece que somos nosotros que nos estamos poniendo la barrera, porque aquella persona que está al frente de nosotros en nuestra relación tiene mucho amor que dar y como está enfocada desde el amor, podríamos decir, no nos damos cuenta de que nos afecta, ¿cierto, Dilka? Sí, claro, porque a veces pensamos que tenemos que dar para que la otra persona sienta que la queremos y eso es que nos sentimos menos por esas creencias que venimos de atrás. Y parece mentira cómo afectan las relaciones de pareja más que todo, porque tú las otras relaciones de repente no son tan importantes, pero las de pareja, si nos sentimos menos, estamos en el apego, en todas esas cosas que tenemos que hacer para que esa persona nos quiera. Entonces, es un problema no estar pendiente de esas creencias. Como dice Manuel, hay que despertar. Cuando tú despiertas, dices, wow, ¿qué yo hice? ¿Para qué lo hice? Y tú dices, Sí, no, esto no debe haberlo hecho. Entonces, es bueno estar aquí en el presente y eso es lo primero que aprendemos cuando entendemos de las creencias, estar en aquí, en el ahora, porque si no, no podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Sí o no, Gabo? sí, total, me hace mucho sentido. Me vino a la mente cuando dijiste lo de dar, una creencia limitante que dice que uno tiene que darlo todo por los demás, ¿no? O sea, como todo por los demás. Y lo que para mí hay debajo de eso, creencia, es que si tú lo das todo, te quedas sin nada. Y si tú te quedas sin nada, en consecuencia, al final se vuelve no amoroso el vínculo. O sea Exacto. con quien sea, o sea, no hay manera. O sea, si tú le das, o sea, es como, bueno, le voy a poner la máscara de oxígeno a mi hijo en el avión para que él tenga todo el oxígeno. De que cuando se lo vayas a poner, te quedas tú sin oxígeno y se queda él sin oxígeno y al final ninguno sobrevive en una situación como esa. Entonces, esas creencias de fondo afectan todos los vínculos, de todo tipo, de todo vínculo. Yo tengo una creencia de fondo que no la considero limitante, pero sí, pero me ayuda a ir trabajando las creencias limitantes que sigo descubriendo todo el día, que yo digo, si no es amoroso para todos, no es amoroso para nadie. Mm, Y lo he ido, fíjate, o sea, si tú entregas todo al otro y te quedas a ti, entonces deja de ser amoroso para ti. En la experiencia me ha dado y que entonces, así como no es amoroso para ti, entonces tampoco es amoroso para el otro. Y viceversa. Pero sí, interesante. Sí, sí. yo en mi caso, escuchándolos a ustedes de verdad, yo creo que yo me fui para el otro extremo y de verdad muy, muy marcado. Yo creo que mi ego yo lo tuve que atajar mucho, estaba en un mes, pero en el otro extremo. O sea, casi que me creía pues la última pexicola del desierto y que como que las personas no estaban a mi altura, pues. Entonces era así como que mirar a las personas por encima del hombro y era bastante despectivo eso. Y wow, no es cuando tú haces el cambio.
de llegar y ponerte en los zapatos de la otra persona y por lo menos trabajar la empatía y ver, que darte cuenta que eso hace mucho, mucho daño y hiere. Y también forma Mm. parte de creencias, aun cuando es del lado opuesto, formaba parte de mis creencias. Y bueno, a mí me tocó trabajar mucho, mucho eso. Y te das cuenta ¿Ustedes qué hicieron que para comenzar a trabajar? Porque nosotros hablamos de trabajamos, pero ¿qué hicimos para trabajar? Y ahorita le abro a ustedes la mesa. en mi caso fue porque toqué fondo. O sea, cuando tú te ves que ya estás en el piso, que ya no hay más para dónde agarrar y que de verdad que es un alto que te hace la vida, que casi como que te hacen de cachetas. Zas, zas, zas. O sea, a ver, ¿qué te Estás pasa? con- Ubícate, como que ubícate. Y entonces darte cuenta que en ese momento te paras, es más, inclusive estás de rodillas, literal. La vida te pone de rodillas. Y ya yo les he contado a ustedes por lo menos el caso de mi tema de salud, por el tema del diagnóstico del riñón, y eso para mí fue devastador, porque casi era como sentirme que yo tenía un pie aquí y un pie del otro lado de la muerte. Y eso a mí me hizo reflexionar y obviamente me hizo ver todo este comportamiento que yo tenía con la gente del creerme mucho más que todos los demás, y eso me hizo a mí empezar por el trabajo de humildad, empezar a ver que tenía que tener humildad, empatía, trabajar todo esto, porque no era solamente yo, también estaba mi exterior, mi familia, mi todo. Entonces, por ahí es un punto de partida. En mi caso fue, o sea, un alto, pero que la vida te da y a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a ver. ¿Y recuerdas alguna, o sea, si pueden verbalizar alguna creencia limitante que hayan identificado? Yo tengo una ahí guardada, una ahí anotada, una que ustedes, y cómo eso afectó un vínculo en particular, una sí que ustedes hayan dicho, o sea, yo creía Mira, esto y me afectó este vínculo. en mi punto de vista, de repente yo idealicé que el amor estaba en otra persona, ¿sí? O que tenía en otras personas, porque nos habían vendido, por ejemplo, a la mujer le venden el príncipe azul, o la princesa, o el príncipe, como ustedes quieran verlo. Venden esa característica y uno pensaba que mi felicidad está en esa persona. Yo voy a ser feliz si tengo que llegue a la media naranja, porque mi media naranja está tengo que buscar ese concepto. Y al final un día me di cuenta que no, o sea, si yo tenía que ser esa persona, tenía que transformarme porque al final dije, el príncipe azul o la princesa, me transformé en mí, o sea, soy yo el que me va el amor en ciertas partes, no quiere ser de parte egoísta, pero si yo quiero cumplir o llenarme de felicidad primero, tengo que tener como esa esencia, cumplirme mis metas, desarrollar mis sueños, porque nadie va a venir a solucionarte. Las demás personas en esta etapa de conciencia se transforman en compañeros de proyectos que te pueden brindar herramientas también, pero no van a depender de ellos, sino que el crecimiento mutuo y es mucho más fácil, ¿no? Exacto. Pienso igual que tú, Manuel. Yo tenía centrado que mi vida iba a ser feliz cuando la otra persona fuera feliz. Y yo dependía que esa persona estuviese bien porque yo estaba hambrienta de amor. Que para mí era no darlo, buscarlo, hasta que enviudé. Para mí ese fue tocar fondo, cuando me quedé sola de la noche a la mañana. Porque para mí yo había encontrado a aquella persona que, primero, como dices tú, me acompañaba en mi proyecto, creía en mí, me daba ánimo. O sea, yo había encontrado y quedarme sola de repente, porque no fue porque que estaba enfermo, es que, o sea, yo quedé sola literal. Y eso me hizo tocar fondo. Y yo tenía que entender que yo no mi felicidad no depende de otra persona, ni de un evento, ni de algún objeto. Depende de mí. Y en eso empecé yo a trabajar hasta que llegué a todo lo que hemos aprendido ahorita. Y de repente seguimos trabajando en eso, pero ya yo tengo clarito que la felicidad, ser feliz es decisión mía. Yo soy feliz por decisión propia. Y eso me ayuda mucho me ha ayudado mucho a ir eliminando esas creencias que yo tenía muy fuertes de buscar amor. Una cosa desesperante. Yo necesitaba que alguien me quisiera, pero ya no. Yo me amo yo, me valoro yo. Y eso me hace muy feliz.
Y hay una cosa que me viene cuando dijiste lo de la media naranja, ¿no? Yo también creía como que la idea de la media naranja y al final uno tiene que convertirse en en una naranja completa y mezclarse con otra naranja completa probablemente y hacer jugos juntos. Pero en el momento que partes del hecho de que estás incompleto, ya estás arrancando el vínculo de una manera que te desafía, que te limita, que no es amorosa. Hay una creencia particularmente que yo tengo que tiene que ver con mi hijo. Yo no me había dado cuenta que creía esto. Lo desafiante de las creencias limitantes, recordemos el capítulo anterior, es que a veces no te das cuenta que lo que estás accionando viene desencadenado por una forma que tienes de pensar. Y una de las que yo tenía era, si mi hijo es sensible, será débil. Yo no lo verbalizaba así, pero esa era, si mi hijo es sensible, será débil. Como yo tenía esa creencia de fondo, la forma como yo me relacionaba con él y con su mami, era de que, o sea, cuando yo lo veía que se pegaba y lloraba, era como que algo que me desafiaba. Le digo, no, tú tienes que ser fuerte. ¿Sí me entiendes? O sea, como, no, ¿sí me entiendes? Y de fondo hay que los hombres no lloran y se empiezan a desencadenar no sé cuántas creencias de fondo que hay. ¿Y qué significa ser débil? ¿Y qué significa ser sensible? Y ahí empiezas a desarticular eso y empecé a darme cuenta que se trataba de mis propias creencias y él me tocaba esos botones, tac, 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 para invitarme como la vida, él ejerciendo como la vida, invitándome a que yo sanara eso que yo no me había dado cuenta que tenía por sanar. Y al final me di cuenta que el tener el contacto con las emociones, claro, después de mucha sabiduría de la mami de Mati Ámbar, mucha insistencia eh, y mucha convicción en sus creencias me invitó a como a darme cuenta de que por ahí no era. O sea, que no tiene un hombre que tiene en contacto con sus emociones, un hombre o un niño, entiéndase, realmente desarrolla un superpoder para poder transformarse y hacer frente a los desafíos que tiene con fuerza y con contacto con sus emociones, sin desconectarse. Pero ustedes saben que con eso lo que tú estás diciendo es sumamente interesante, porque eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Sí, Y a pesar de que miren, y puede que nosotros los papás le transmitamos que ellos pueden ser vulnerables, ellos pueden transmitir emociones, pero tenemos un brutal. entorno donde ellos se mueven, una sociedad donde ellos se mueven, unas creencias que tiene la mayoría de la gente. Entonces, yo le podía decir a mis hijos, hey, llora si tienes que llorar, pero había un papá muy diferente a mí que esa es otra creencia, que el papá dice, no llores porque tú eres un hombre. Mm, Sí, mamá dice, no, mi amor, tú puedes llorar. Entonces, aquí yo le hago caso. Ujú. sí, 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 sí. Es desafiante. Entonces, parece, parece, parece como que no, pero que sí. No sé Sí, si me entiendes. claro, totalmente. Y lo más difícil es para si el niño es varón y quien te lo dice es varón también, o sea, el que te está diciendo que los hombres no lloran, porque tú lo dices porque eres mujer, pero cuando viene desde el hombre es mucho más desafiante que el niño crea que la idea no está mal, que no está Es distorsionada. lo que Es brutal, porque si fuera el hombre que le dijera, claro que que los hombres lloran, o la mamá fuera la que le dijera, no, los hombres no lloran, pero tú eres mujer, o sea, como que no es lo mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, es es complicado, verdad, como tú dices. aunque es muy interesante eso que dices. Claro, se Sí, crea porque una distinción de género, como si por ser mujer, pues sería como sinónimo de debilidad. Y si es hombre, usted no, usted tiene que ser un macho regio que tiene que salir adelante las cosas. Y es que ambos estamos dotados de las mismas emociones y podemos vivirlas ujú, o sea, de diferentes maneras. Pero yo sí creo, y de hecho creo que tocamos ese tema casi al final del capítulo, donde hablamos que todo esto tenía que ver con las heridas que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Y yo por lo menos en mi caso, yo identifiqué una herida muy profunda que fue la herida de humillación y herida inclusive también digamos como que acompañada a la herida de abandono, porque mi papá fue una persona muy estricta, yo diría extremadamente estricta, y también pues por su trabajo casi nunca estaba presente en casa.
Pero entonces el recuerdo era que cuando estaba era algo muy represivo en extremo. Entonces, ¿qué crees? Cuando yo crezco, yo digo, ah, pero es que yo no me voy a dejar. ¿Yo por qué tengo que dejarme? Si yo, entonces fue una, como que eso llegué a la contrapartida de que, bueno, si yo viví esto, es que nadie va a venir a meterse conmigo ni nada de eso. Entonces, casi que, o sea, me fui al extremo y un extremo bien extremo. Pero bueno, ¿qué Bien te puedo extremo. decir? Son aprendizajes que nosotros tenemos y así te vas viendo, pero con eso, mira, o sea, tienes otra herida de abandono, herida de traición, heridas o sea, muchas heridas que se forman y que todo eso son temas emocionales que nosotros nos queda incrustado en el inconsciente. Y entonces nosotros Como actuamos con la creencias. vida en piloto automático. En Sí. piloto Es automático. que Nosotros no sabemos ni siquiera por qué, porque nosotros lo que hacemos es reaccionar. Cuando eso está en nuestro inconsciente, cuando hay una eventualidad, ¿qué hacemos? Es que el inconsciente ya sabe cómo reaccionar ante tales eventos. Hasta que no haces consciente lo inconsciente, yo ven acá. Yo tuve que aceptar de que yo era extremadamente reactiva. Es más, si yo me podía voltear y agarrar el puño y darte un puño, te lo daba. Literal. Así, así, tal cual, tal Sí, cual. sí, como que en el fondo el mundo era peligroso, esa era como la Sí, creencia, ¿no? O sea, como que sí, tengo que estar muy alerta porque en cualquier momento puede pasar algo como, Alguien no, te va a algo así. joder. Ok. Todos te sí, quieren joder. Todos exacto. nos van a atacar. Es algo que nos exacto. pasaba. Ojo, yo también, eso es lo que tú estás diciendo, también vino mucho con el sistema mío de desarrollo de vida. Pues acuérdate, también yo vengo de barrios peligrosos. Y entonces ahí la creencia era, cuidado que te van a robar, cuidado que vas a salir, cuidado con esto, cuidado, cuidado. Y ese cuidado lo que transformaba en el fondo mío era un inconsciente inseguro. Entonces, el tanto cuidado de lo que te vayas a afrontar, de repente no me puedo transformar en que, bueno, no, no, si no me transformar en una persona muy insegura de la situación que yo fuera a vivir, me pasaba. Entonces, las personas, yo no me acercaba a las personas porque yo pensaba que o querían robarme o querían hacerme daño, y eso era algo que había creado como una creencia en mi vida. Entonces, por eso también eso afectaba mucho cómo me relacionaba con las personas. A mí antes aunque ustedes no lo crean, al principio de mi juventud yo era una persona que tenía, era muy cero comunicativo con la gente. Cero. O sea, yo Ah, no hablaba, ok. yo no me expresaba, yo me costaba. ¿Te Qué imaginas? brutal. me Te cuenta ríes. pensar Qué en irónico, eso. ¿no? Hoy en día, ¿cómo comunicas como un Vaya que crack? hizo su ¿Cómo trabajo. comunico? Ojo. De hecho, esa es una Eh, de las cosas que yo siempre le digo a la gente. Mira, a mí me daba miedo pararme público, a mí me daba miedo, me daba pena. Yo decía, yo no puedo hablar. Oye, y había una serie de cosas que era autoestima, inseguridades, falta de herramientas, madurez, todo. Y yo hoy en día se los digo, ya eso fue una creencia que yo superé, pues ya yo hablo hasta con la sopa. A mí me pasó diferente, porque en casa no hablaba mucho. Mi papá, que era mi padrastro, que yo lo amo con todo, él nos enseñó que nosotros teníamos que primero, no debíamos, no debíamos permitir que nadie hiciera lo que él no hizo con nosotras, porque éramos cuatro mujeres. O sea, él nos respetó, nos cuidó, nos alentó a salir adelante, pero a su manera. En mi casa no había ese detalle de que te quiero, te amo, mi amor, ¿cómo estás? No, 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 no. Era también un ambiente matriarcal. Mi papá estaba ahí, pero él no mandaba, mandaba mi abuela. Entonces yo crecí con eso que en la casa, adivina quién manda, la mujer. O sea, yo me caso y quién manda, la mujer, y yo soy la que llevaba. Crecí con eso, entonces, y también crecí muy inocente. qué Inocente bueno. en el sentido que no tenía malicia. Nunca la he tenido porque siento que yo no tengo eso dentro de mí. Y eso a veces me molestaba y era una creencia limitante que yo tenía, pero entendí que es que yo no soy así. Yo veo siempre lo bueno, pero con precaución. No es malicia, yo tengo que tener precaución. Entonces, yo era todo lo diferente a ustedes, o sea, yo era toda sumisa. Ahora no, ahora puedo expresar, puedo poner límites, sé que quiero, a dónde voy, pero eso es un proceso que yo he venido trabajando desde que enviudé. Y yo enviudé hace 10 años. Imagínate todo el tiempo atrás que yo no estaba presente, que estaba en automático, como dice Karen. Y muchos de los que nos van a escuchar están en automático. Se levantan, van al trabajo,
hacen lo en la casa y regresan al día siguiente lo mismo. Y no se preocupan por pensar porque yo reacciono así, o sea, pero cuando tú estás en el presente que dices, ¿por qué yo hice esto? ¿A raíz de qué hice? Wow, esto no debía haberlo hecho. Entonces es mucho más, tú sabes, la vida se vuelve como más fácil, pero es un proceso. Esto lo que estamos aquí nosotros cuatro no lo logramos de allá para allá. Eso fue un proceso. Sí. Y tienes que Este, disfrutar, totalmente. disfruten. Ya no, ya vamos cerrando, chicos, nos quedan 5 minuticos, pero sí, es un proceso y que no termina nunca. O sea, yo aquí estoy a modo aprendiz todos los días estoy viendo cuál creencia limitante, no sé qué no tengo, cuál será, y ahí todos los días estamos trabajando en eso, todos los días, todos los días. No hay un Bueno, Exacto. destino. yo en recomendaciones le digo, uno, eso un paso a la vez, ya primero tener conciencia, siempre tener autoestima, y si no vemos que no podemos buscar, no hay problema en levantar y buscar ayuda, personas que nos Exacto. guíen, eso es súper importante, a veces nosotros tenemos que buscar apoyo emocional, hablemos con Sí. psicólogos, con coach, pongámonos en esa línea, si ya esto le hizo clic, algo le hizo clic, yo sí soy recomendable también de que busquemos profesionales que los apoyen para el desarrollo de este tipo de creencias que tenemos en nuestras vidas. Sí, Hay una pregunta que a mí me hizo, de hecho, inclusive es una pregunta que yo siempre me la hago, que me la hizo un mentor, y haciendo alusión a lo que dijo Gabo ahorita sobre la naranja, porque él me dice, me pregunta, bueno, cuando tú tienes una taza de café y la taza de café se voltea, ¿qué se derrama? Sí, obviamente café. Si exprimes una naranja, ¿qué sale de la naranja? Dice, obviamente jugo de naranja. Y me dice, cuando te exprime la vida, ¿qué sacas? Eso que Brutal. ay sacas es lo Dios. que tienes por dentro. Entonces revísate. Y ahí empezó mi proceso. Cada vez que yo decía, ¿qué sacaba? Yo, wow, cuando yo sacaba eso, porque es lo que yo tenía por dentro. Así Entonces es. ahí es cuando comienza y agarrar aquella libretita y apuntar, porque era diario, aquellas reacciones que yo siempre tenía, esto. Y entonces luego preguntar al otro, la contraparte, o sea, luego sentarme cómo se ha sentido digamos, con ese actuar o ese accionar mío y empezar a hacer el trabajo. Y obviamente pues empezar a revisar que aquello que ya no te gustaba o lo que querías hacer era buscar y llenarte de esas cosas que tú querías, que eso es lo que cada vez que la vida te exprime, eso es lo que vas a sacar afuera. Bueno, dice que realmente tú sacas lo que tú tienes por dentro, pero esa tarea de escribir, que es muy recomendable para los que nos están escuchando, y cuando tú sientas algo que tú no sabes por qué, escríbelo, y después lo vuelves a leer y te das cuenta de muchas cosas. En el momento lo escribes, me sentí así, 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 y después en la noche o al día siguiente, léelo, y entonces ya tú vas buscando como que una ruta, algo, y si tienes que buscar ayuda, levanta la mano, eso no tiene nada de malo. Las Bueno, chicos, ya nos banderas. están quedando cuánto tiempo. Bueno, Tres es que minutos. ujú, Sí. Ah, Yo quiero cerrar Sí. con mi parte con que va alineada con todo eso que están diciendo. Yo tenía una creencia de que ser valiente era no tener miedo. Y lo contrario, un acto en sí mismo, alguien puedes considerarlo valiente porque precisamente porque le da miedo, lo hace. ¿Sí? Entonces, ujú. a veces entrar a revisar nuestras creencias limitantes da miedo. O sea, Sí. desafiar las cosas que creemos da miedo porque, y si descubro que no es verdad eso que creo que es verdad, ¿quién soy cuando ya no creo eso? Y es como una capa de una cebolla que te quitas y te la quitas, pero entonces siguen habiendo más capas, pero lo que termina de lo que verdaderamente es lo que está en el corazón de esa cebolla, no todas esas capas que te fueron poniendo a través de la crianza, de las experiencias, de las diferentes cosas a las que estuviste expuesto. Entonces, resignifiquemos la valentía, porque hace falta valentía, y no valentía hacia afuera, valentía hacia adentro, o sea, valentía hacia atrevernos
a indagar, a revisar, a estar escuchando. Los que están aquí escuchando y están hasta esta parte del podcast, los felicito porque te estás abriendo con curiosidad, valentía. ¿Será que algo que está aquí me puede confrontar, me nutre o no me nutre, me permite indagar o no indagar? Y no te creas nada, pero no dejes de reflexionar y de trabajar, ¿no? Al final se trata un poco de eso. Gracias, gracias por estar aquí, ¿eh? Sí. Bueno, nos vemos entonces ya en el segundo, en el quinto. Lo que pasa es que has visto, bueno, gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales. Ya nos pueden seguir, @Evolución Consciente, yo 2.0. Y nada, pues de verdad súper contento que hayan llegado hasta aquí. Sí, muy bonita Gracias, la gracias. receptividad de la gente. Un hermoso amanecer ilumina el cielo, anunciando un nuevo día. Bienvenidos a Evolución Consciente, tu 2.0. Aquí comienza la transformación hacia una vida plena. ¿Estás listo para una vida más plena y significativa? Juntos, exploraremos herramientas prácticas para superar obstáculos, fortalecer tus relaciones y alcanzar tu máximo potencial. Somos personas que alcanzamos las metas y evolucionamos. Nuestro logo encarna esta transformación: libertad, amor propio y equilibrio. El águila simboliza la libertad, la visión y la fuerza necesarias para elevarse por encima de los desafíos y alcanzar un nuevo nivel de conciencia. El corazón representa el amor propio, la pasión y la conexión emocional que impulsa nuestro crecimiento. Los colores azul y dorado equilibran las energías masculinas y femeninas. Nuestra misión: inspirar a conseguir tu mejor yo a través de la evolución consciente. Y a conectarte con otros y crear la vida que deseas. ¿Estás listo para comenzar tu viaje? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Tu camino hacia una vida más significativa comienza hoy. Evolución Consciente Yo 2.0.